GTI presentó Todo sobre Factura Electrónica y Temas Tributarios. Le esperamos para que haga sus consultas, tome nota, evite sanciones y tenga sus cuentas claras. Del mediodía con 9 minutos. Gracias por continuar en esta segunda emisión de Noticias Monumental y en esta sección de GTI, la factura electrónica, que líder en factura electrónica y medios de pago, que ya tienen 19 años de servicio y experiencia en este tipo de negocios, en este tipo de facturación electrónica. Hoy es 14 de marzo y estamos a un día de prácticamente a horas de que se dé un cierre fiscal, pero también a otras obligaciones tributarias y también con una noticia de última hora que se dio este fin de semana, esto luego de que se ampliara el plazo de declaración, de la declaración informativa de las sociedades inactivas, que se amplió durante 3 meses, es decir, hasta el 13 de junio de este año. Pero para explicarnos un poco más esta noticia, que ya ha tenido reacción por parte de muchos entes, de muchos bufetes de contadores, así como también por parte del Colegio de Contadores Públicos, de muchos de los que trabajan con todo lo que tiene que ver con la declaración de impuestos. Don Álvaro Retana, gerente general de GTI. Don Álvaro, él ya está con nosotros y nos puede ampliar un poquito sobre esta decisión que se toma o este decreto ejecutivo que amplía este plazo para la declaración informativa hasta el 13 de junio o hasta el 11 de junio. Don Álvaro, tal vez usted nos aclara un poquito porque hay una confusión con las fechas. Sí, es un beneficio para todas aquellas sociedades inactivas. Acordémonos que estas sociedades son las que los costarricenses utilizan para tener una casa o para tener el carro o para tener una finca o algún tipo de bien. Y tradicionalmente se ha hecho así porque a la hora de venderla no hacían el traspaso de ese bien, como dice la ley, sino hacían el traspaso de las acciones de la sociedad. Es una declaración donde hay que decir cuáles son los bienes que tiene la sociedad, es decir, cuáles casas, cuáles fincas, cuáles otros bienes, y además hay que presentar cuál es el capital de la sociedad, es decir, cuánto vale eso que tiene la sociedad, cuáles las deudas que tiene la capacidad, no solo los activos, sino los pasivos también, y esto va acompañado a aquella declaración de beneficiarios finales, donde uno tendría que decir quiénes son los dueños de la sociedad. Y esto viene en el marco de la ley de lavado de dinero y el rastreo de estos capitales, porque también hay que indicar, bueno, cuál fue el origen de los bienes con los cuales usted adquirió esto que está registrado en la sociedad. La fecha límite era 15, pero se publicó el viernes pasado con fecha 11, una prórroga por 3 meses. Entonces la nueva fecha es el 11 de junio del 2022 para la declaración informativa de las sociedades sin fines de lucro, de las sociedades inactivas. Es decir que el 11 de junio, que es la nueva fecha que se establece por parte de este decreto ejecutivo que permite esta ampliación para la presentación de la declaración de las sociedades inactivas, de las que ya hemos estado hablando en días anteriores, don Álvaro, que llama mucho la atención porque mucha gente tiene dudas, principalmente sobre el capital social de estas sociedades inactivas, que tiene que ser concordante con el costo, por ejemplo, de las propiedades, el valor de las propiedades que se tienen en ese momento inscritos. Es correcto, y aquí me equivoqué porque dije actividades sin fines de lucro y son sociedades sin actividad lucrativa, es decir, que no tienen negocios, que no venden cosas, que no compran cosas. Y esto es lo más importante. Si hay una casa que tiene la sociedad que vale 60 millones de colones o 100 millones de colones, lo correcto
es que esto entre como capital de la sociedad y entonces el capital de la sociedad tenga ese valor. Y muchas veces las sociedades están hechas y lo que vale la sociedad en el papel, en las acciones, es por ejemplo 10,000 colones o 100,000 colones y tienen una casa de 60 millones, de 100 millones de colones inscrita en la sociedad. Entonces en muchos casos no se han actualizado los valores del capital, no se ha registrado bien contablemente, incluso no se llevan los libros contables y esos libros tampoco indican de dónde provino el dinero para poder adquirir esas propiedades que ahora tienen las sociedades. Entonces, lo que se está corrigiendo es un error histórico de registro en todas estas sociedades para que permitan un mejor control para Hacienda y para tributación. Vamos a abrir, don Álvaro, nuestras líneas en este momento, el 905-222-0000, y también usted puede hacernos sus consultas al 89-935-935, nuestra plataforma de WhatsApp, para que usted pueda hacer también sus consultas sobre este y también otros asuntos que tienen que ver principalmente con el vencimiento del pago y de la declaración de renta que se debe hacer a más tardar el día de mañana. Don Álvaro, ya tenemos la primera consulta sobre las declaraciones. Precisamente es el día de mañana que se tiene que presentar tanto el IVA como renta. Hay preguntas todavía de dónde se presenta la declaración y dónde se pagan. Sí, el día de mañana efectivamente se presenta la declaración del IVA correspondiente al mes pasado, es decir, todo el IVA de febrero hay que presentarlo el día de mañana, pero también mañana se presenta una de las declaraciones más importantes del año, y es la declaración de renta que corresponde al periodo fiscal 2021. Entonces hay que acordarse que se han venido haciendo adelantos de renta, pero en esta se hace un cierre del año y hay que presentarla y pagarla el día de mañana. Si no se presentan declaraciones, las multas empiezan en 230,000 colones y si no se pagan el día de mañana empiezan a correr intereses moratorios por el no pago de estas cantidades. Don Álvaro, ya tenemos la primera llamada telefónica. Muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Y adelante con su pregunta. Gracias, don Paul, don Álvaro, muy amables por el espacio. Estaba escuchando el programa desde el inicio y justamente tengo una duda respecto al registro contable de lo de la propiedad. Nosotros tenemos una sociedad y justamente tiene una casa y tiene un carro en esa propiedad. Y queríamos hacer la declaración, pero no sabíamos si el valor de la propiedad y el valor del carro que se tiene que poner es el valor de compra o es el valor actualizado del mercado. Y si eso lo tenemos que registrar como capital de la sociedad o si se registra en la parte de activos a la hora de llenar el formulario en ATV. Gracias, don Álvaro. Excelente pregunta. Lo que se registra, en realidad las sociedades tienen unas obligaciones que la gente tal vez no conoce o no ha cumplido durante muchos años. Y es que si la sociedad lleva la contabilidad de forma adecuada, como se pide en la ley, uno debió registrar el carro con el valor de compra, pero cada año ese automóvil se va registrando, entonces se va depreciando, uno va registrando la depreciación y lo que tendríamos es ahora un valor actual. Igual con la propiedad tuvo un cierto valor al inicio, ahora puede que valga diferente, entonces en la contabilidad se realizan esos ajustes y se declara el valor actual de la sociedad, siendo si ha ganado valor o si ha perdido valor en el transcurso del tiempo. Y esto es importante porque el contador nos ayuda a hacer esas tablas de depreciación o de valor real de las cosas al momento de declaración. Para declarar, Hacienda tiene dos sistemas totalmente automáticos. Esto se hace desde la casa. Algunas declaraciones se hacen en el ATV de Hacienda y otras en el sistema Declara 7. Están divididas entre ambos sistemas, entonces lo que hay que hacer es descargar el Declara 7 y a través de este sistema se hacen el resto de declaraciones. Don Álvaro, pero por ejemplo, en el caso de la propiedad, uno más o menos tiene una idea con base en la propiedad que está inscrita ante el Registro Nacional, pero
en el caso del vehículo, y uno puede aplicar las tasas de depreciación, ¿debe poner el costo de mercado en este momento o es muy arriesgado más bien poner el costo del mercado? Que podría, en algunos casos más bien usted tendría que pagar más. Sí, como son sociedades sin actividad lucrativa, entonces en realidad la declaración es informativa, no se pide que usted pague nada, no hay pago de impuestos por tener ese vehículo, y entonces se declara el vehículo con el valor fiscal que tiene en este momento, que ese es un valor ya conocido y que nos dan a nosotros al momento de pagar el impuesto anual del vehículo. Ahí viene en ese mismo documento cuál es el valor fiscal, y ese valor es el que se pone por lo general. Viene en el marchamo. Viene en el marchamo. Correcto. Don Álvaro, tenemos otra llamada telefónica. Muy buenas tardes y adelante con su consulta. Buenas tardes y muchas gracias. Mi consulta es esta. En una sociedad inactiva yo tengo, digamos, mi casa que la construí hace 20 años. Me dice la contadora que si yo en esa sociedad inactiva reporto mi casa, entonces Hacienda me va a venir a decir de dónde sacó usted la plata para construir esa casa. Y tengo que demostrarle a Hacienda de que hace 20 años pude construir mi casa, porque ahora no podría construirla, digamos, o no tengo cómo comprobarlo. ¿Cómo está ese tema? Gracias. Gracias, don Álvaro. Sí, esta es la parte de control que está haciendo la ley de prevención de lavado de dinero y de sustancias psicotrópicas precisamente. Para una persona que tenga una casa y que tiene 20 años de ser asalariado, en realidad es fácil demostrar que uno tuvo que pedir un préstamo, que lo hizo con el salario. Pero el problema es que si a usted le aparecen 4 carros de lujo y 5 propiedades, le va a ser muy difícil hacer esa demostración. Y por eso es que se está pidiendo precisamente que diga cuáles son las propiedades y que diga cuál es el valor, y además que justifique de dónde vienen esos valores para que las autoridades puedan dar seguimiento. Es decir, de aquí en adelante va a ser difícil poder tener altos valores de propiedades en sociedades anónimas inactivas sin explicar de dónde vinieron esos fondos. Don Álvaro, tenemos una pregunta en nuestra plataforma de WhatsApp. Pregunta el oyente que está en el teléfono terminado en 2224. ¿Aplica la declaración de renta anual, aplica para el régimen simplificado o solo aplica para el tradicional? No, esto es para el régimen general de tributación. El régimen simplificado hace las declaraciones de otra forma. De hecho, el régimen simplificado hace las declaraciones en forma diferente, la hace con base a las compras. Por ejemplo, si uno tiene una pulpería o tiene un salón de belleza y está en el régimen simplificado, tiene que registrar todas las compras que se van haciendo en cada periodo, y con base a las compras Hacienda aplica una tabla para hacer las declaraciones de pago de la renta, y no es esta misma declaración, trabajan con otra declaración independiente y los periodos no son los mismos, no siempre coinciden ambos periodos. Don Álvaro, tenemos otra pregunta en WhatsApp. Dice, ¿cuáles son las sanciones para aquellas personas que no presenten la declaración o no puedan pagar? ¿Pueden llegar a un acuerdo con Hacienda? La sanción de no presentar cada declaración, sea del impuesto al valor agregado, que es mes a mes, o sea de la renta, es de 231.100 colones por no presentar la declaración. Y efectivamente, si uno va a Hacienda, puede llegar a algún arreglo de pago. Por lo general, ellos sí permiten. En el IVA es bastante difícil, pero en la renta hay que acordarse que uno tiene que ir pagando adelantos de renta cada trimestre, y si los ha pagado es bastante sencillo generalmente pagar el último adelanto, porque es un tracto similar. Ahora, si no ha pagado en todo el año, se le va a hacer una suma más grande y es mejor ir a Hacienda a ver qué solución le pueden dar. Generalmente ellos pueden ofrecer alternativas de ayuda pagando un porcentaje y el resto a plazo.
Don Álvaro, tenemos otra pregunta de un teléfono terminado en 6922. ¿Cómo hago para actualizar el valor de las acciones si tiene un valor inferior a lo que posee la sociedad en la actualidad? ¿Y los que pagamos IVA debemos declarar renta? Todos los que pagan IVA, una cosa es, digamos, que cuando uno le compren, uno tenga que pagar IVA, pero si usted hace facturas y cobra el IVA, tiene que declarar renta. Es algo que todos los que hacen facturas tienen que declarar renta. Para actualizar el valor de las acciones con los datos contables, el abogado hace un acta de actualización del valor de las acciones ante el registro y va a registrar ahí de dónde vino ese aumento del valor de las acciones. Esa declaración se debe presentar dentro, esa aclaración del abogado o esa declaración del abogado se debe presentar ante Hacienda. No, esta actualización del valor de las acciones es ante el registro de la propiedad. Pero si no hubiese tiempo, entonces hay formas en que el contador puede registrar esos bienes y deja pendiente la actualización del valor de las acciones para hacerlo en los próximos meses. Don Álvaro, por último, también se debe presentar la declaración del IVA, la declaración del impuesto al valor agregado correspondiente al mes de febrero. Y hay una pregunta que es muy reiterativa. Son dos en realidad. ¿Qué pasa si vendo con IVA al 13%, pero no todas mis compras son al 13%? Algo me dijeron sobre el prorrateo. ¿Qué es eso? Eso es una pregunta que es muy común sobre el IVA. Sí, muy importante. Hay actividades económicas que no pueden registrar todo el monto del IVA. Y esto es importante. Si uno hace una actividad económica y lo que cobra es un impuesto del 13%, sí puede registrar todo el 13% del IVA. Pero hay actividades como la educación o las actividades del sector salud que tienen otras tasas. Hay actividades con el 2% de IVA, con el 4% de impuesto al valor agregado, y estas actividades, si compran bienes, por ejemplo, al 13%, pero lo que yo cobro en mi actividad es un 4%, solamente ese 4% del IVA de lo que yo compré es el que puedo aplicar en la declaración. Entonces, ahí el contador nos ayuda a hacer la fórmula, pero no todo el IVA se puede registrar, solo el que corresponde al porcentaje de mi actividad económica. Y por otro lado, no todas las compras que hacemos nosotros las podemos registrar como un IVA a favor. Por ejemplo, si tenemos un negocio y somos periodistas o somos abogados y vamos al diario a comprar el diario, hacer las compras para la casa, esas compras de la casa no deberían registrarse como un IVA a favor. Por otro lado, si lo que compro son artículos de limpieza para la oficina o el cafecito para las personas que llegan a la oficina, eso sí lo puedo registrar. Don Álvaro, por último, y esta es otra de las preguntas muy reiterativas en este sentido, que también nos hacen llegar muchas veces en nuestras plataformas. ¿Qué pasa si ha recibido facturas de papel y, según entiendo, Hacienda no la acepta? ¿Qué significa esto? ¿Que no puedo declarar esos gastos? Definitivamente, una factura que no sea electrónica no puede ser declarada. Solo se pueden declarar las facturas electrónicas y, de lo contrario, si recibió alguna factura de un régimen simplificado, por ejemplo, tiene que convertirla a electrónica realizando una factura de compra. Entonces, el régimen simplificado le va a dar una factura, pero que contenga los datos suficientes para que usted las pueda convertir en facturas de compra. Don Álvaro Retana, gerente general de GTI. Don Álvaro, muchas gracias por aclarar este montón de dudas. Como vemos, estamos ya a pocas horas de la declaración, del punto límite de la declaración de renta y varias declaraciones más, además de esta prórroga que se da en la declaración de personas jurídicas sin actividades lucrativas. Don Álvaro, tal vez para recordar dónde los podemos contactar a ustedes en GTI para algún tipo de capacitación o pregunta que más que queda siempre antes de presentar estas declaraciones.
Por supuesto, muchas gracias. De hecho, hoy estamos llenos de llamadas y ayudando a la gente que nos llame, ayudando también en el uso de la herramienta Quede Claro, que es la que funciona para hacer estas declaraciones de forma fácil. Y el número es 2105-4400, 2105-4400. Con todo gusto le ayudamos. Una herramienta que es muy fácil, es muy entendible, es muy amigable, y se lo digo con conocimiento, es muy sencillo para uno seguir este sistema de facturación electrónica de GTI, así como también el sistema Quede Clara. Le agradezco mucho, don Álvaro. Para servirle. Estamos a la orden y muchas gracias a los amigos oyentes que estuvieron con nosotros en esta sección de GTI, la empresa líder en facturación electrónica que nos ha acompañado este lunes. GTI presentó Todo sobre Factura Electrónica y Temas Tributarios. Le esperamos para que haga sus consultas, tome nota, evite sanciones y tenga sus cuentas claras.